Buenas tardes para todos. Somos estudiantes de la Corporación Minuto de Dios. Mi grupo está conformado por Nicole Dayana Sánchez Inestrosa, Fabio Zamora y quien les habla, Jennifer Adriana Murillo Betancur. El día de hoy vamos a asesorar a la empresaria Nicole Sánchez sobre las particularidades y obligaciones tributarias que existen en Colombia. Le damos la bienvenida a esta asesoría, señora Nicole. Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes, Adriana. Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Señora Nicole, para dar inicio a esta asesoría, quisiera hacerle una pregunta que es fundamental para nosotros. ¿Sabe usted cómo se define un contribuyente? Claro, señorita Adriana. Mira, el contribuyente tributario es definido como aquella persona que tiene obligaciones y derecho frente a un ente público. Y dichas obligaciones se derivan de los tributos. El contribuyente es la persona que gracias a su patrimonio se encuentra obligada a soportar el pago de los tributos, como son las tasas, los impuestos y pues todas aquellas contribuciones especiales que financian al Estado. Los tributos que deben pagar los contribuyentes depende de lo que establecen las leyes pues, de Colombia, en donde reside el contribuyente. Es decir, que son contribuyentes todas las personas jurídicas y naturales que generan como tal un ingreso susceptible, puede ser una riqueza o un incremento en el patrimonio. Y este se encuentra como residentes fiscales en el país en un periodo grabable del 1 de enero al 31 de diciembre. Pues acá en Colombia la DIAN pues es como la entidad gubernamental que se encarga de asegurar que los contribuyentes cumplan con sus derechos al tiempo que garantiza también sus derechos. Muy bien, señorita Nicole. Veo que usted tiene un gran conocimiento frente a frente a lo que es el contribuyente. Para profundizar en el tema, vamos a mencionar algunas características que tienen en común todos los contribuyentes. ¿Está de acuerdo? Sí, claro, señora Adriana. Bueno, muy bien. Una de las características que tienen los contribuyentes es el que realiza el hecho imponible. Esto quiere decir que lleva a cabo las acciones previstas, la normatividad que genera las obligaciones de tributar. Otra de las características son las que tienen capacidad económica. Por ello, el hecho imponible genera la obligación de tributar. Sabe su condición porque esto está regulado por la ley con la satisfacción de los tributos derivados de su obligación y contribuyen a sostener el Estado. Puede actuar el propio contribuyente por sí mismo o a través de un sustituto. En Colombia existen dos tipos de contribuyentes, las personas naturales y las personas jurídicas. Vamos a hablar de las personas naturales. En las personas naturales encontramos que son los contribuyentes que generan rentas que provienen de su trabajo personal, lo que incluye a los dueños únicos de un negocio o a los profesionales independientes. Las personas naturales las identificamos como contribuyentes mediante su número de identificación, cédula o pasaporte en el caso de los extranjeros. La persona jurídica en este grupo se encuentran las sociedades y las asociaciones de varias personas. Las personas jurídicas se identifican mediante la tarjeta de identificación tributaria en la que consta el nombre, el número de registro y la fecha de constitución. ¿Sí le quedó clara la información, señorita Nicole? Sí, señora Adriana. Señorita Nicole, ¿de casualidad está enterada de las obligaciones que usted tiene como contribuyente aquí en Colombia? Pues exactamente no, señora Adriana, pero pues me gustaría que me comentaras respecto a eso. Claro que sí, para eso estamos, para aclarar todas las dudas. Perfecto. Bueno, señorita Nicole, le comento, las obligaciones tributarias que tiene un contribuyente se clasifican de dos maneras, las formales y las sustanciales. Hablemos de las sustanciales. Las obligaciones sustanciales es el pago efectivo del tributo y la obligación formal que hace parte de este procedimiento que permite al contribuyente cumplir con la obligación sustancial. La obligación sustancial se materializa perdón, gracias al cumplimiento de las distintas obligaciones procedimentales que fija la ley y el reglamento como yo lo señalé anteriormente. Las sustanciales es el pago que se hace en efectivo del impuesto y es la forma en la que se paga este impuesto como tal. Para el, para el, para que el Estado fija, perdón, este determinado procedimiento frente a los impuestos. Una persona natural o jurídica debe sí
o sí cumplir con una serie de obligaciones que se han clasificado como obligaciones formales a fin de materializar el pago del impuesto. Aquí en Colombia, aunque toda persona tiene la obligación de contribuir con las finanzas del Estado, no todas las personas deben cumplir con las obligaciones tributarias como tal. Una obligación formal es un proceso que debe diligenciar la persona que realiza el Estado para cumplir con determinadas obligaciones. En efecto, presentar una declaración tributaria es una obligación formal por excelencia. Una declaración, pues es el mecanismo mediante el cual se formaliza el cumplimiento de las obligaciones supremas de tributar, conocida como la obligación sustancial. Entre las obligaciones podemos encontrar la declaración de impuestos, la inscripción al RUT, el despedir una factura, reportar información exógena, atender requerimientos a la administración tributaria e inscribirse en el régimen del IVA, que es aquí para todos los colombianos. Cualquiera de esas obligaciones formales no implican un pago en efectivo, que es lo que siempre es como las dudas de todas las personas, ¿no? Pues este hace parte de la obligación sustancial y en algunos casos se da en dos tiempos, en declarar y pagar. Uno solamente declara y otros declaran y pagan. Las obligaciones formales son las que le permiten el cumplimiento de las obligaciones sustanciales, que son pagar el IVA, pagar el impuesto de renta y pagar el impuesto de consumo, entre otros impuestos que ya existen aquí en Colombia. Y el impuesto no es posible sin el cumplimiento de las obligaciones formales y por eso se imponen sanciones por incumplir estas obligaciones formales. Aunque el contribuyente haya cumplido con su obligación social, debe sí o sí pagar el tributario. ¿Quedó entendida la información, señorita Nicole? Sí, señora Adriana, pero mira que quisiera saber más respecto al tema de las sanciones, porfa. Pues, o sea, quisiera saber más qué es lo que acarrea el incumplimiento de las obligaciones tributarias, pues ya que tengo ciertas falencias respecto a esa información. Claro que sí, señorita Nicole. Le explicaré las sanciones más comunes que encontramos. Voy a diferirlo en tres casos. Empecemos. El primer caso se conoce como una sanción por extemporaneidad, que está contemplado en el artículo 641 del Estatuto Tributario y se da cuando los ciudadanos no contemplan o no realizan el trámite del pago después de la fecha límite establecida por las autoridades. También tenemos otro segundo caso. Este es otro error frecuente que cometen los contribuyentes. Es en una presentación de declaración de renta contemplado en el artículo 643 del Estatuto Tributario como sanción. Por no declarar, en este caso las personas se exponen a una multa del 20% del valor de la sanción. Las bancarias o ingresos brutos que tienen quienes persisten en su incumplimiento, o el 20% de los ingresos brutos que figuran en la última declaración de renta presentada y se toma el valor más alto. También tenemos el tercer caso, es en la situación más común, es que los contribuyentes no presentan el impuesto, es que el contribuyente no presenta el impuesto con errores, lo que implica una sanción por corrupción declaración. De acuerdo al artículo 644 del Estatuto Tributario. Es importante que tengan en cuenta que la reforma tributaria de diciembre del 2019 y la ley del 2010 y del 2019 creada en Colombia, los delitos de fraudación fiscal, omisión de activos, que castigan con penas privativas de libertad. Estas conductas, las acciones penales y demás, podrán ser iniciando por petición de la vida y se extiende a un momento en que el contribuyente presenta o corrija su declaración o salde la deuda con la entidad, incluyendo el pago del impuesto, las sanciones tributarias y los intereses por lo anterior. Y para evitar incurrir en las conductas que serían en multas y sanciones penales, es importante que conozcan si debe pagar este impuesto y cuál es el plazo oportuno. ¿Tiene alguna duda más, señorita Nicole? No, señora Adriana, mira, muchas gracias por toda la información suministrada. Ya, pues, que esto me servirá para darle un mejor manejo a mi empresa y en cuanto a todas las obligaciones, pues, con las que debo cumplir de manera oportuna. Muchísimas gracias por su tiempo.
Bueno, señorita Nicole, si le surge una inquietud frente al tema o necesita que le colaboremos con sus obligaciones tributarias, no duden en contactarnos. Estamos a su disposición y agradecemos el tiempo compartido. Muchísimas gracias y feliz noche. Vale, Adriana, muchísimas gracias a ti, que estés muy bien, ¿vale? Bueno, hasta luego. Hasta luego.